Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra, te doy la bienvenida a mi canal, Ale comenta series turcas. Este video es por el episodio 13 de la serie Abby, donde te cuento y comento lo sucedido. Para quienes ya vieron esto, recuerden que lo estoy subiendo de nuevo porque le agregué imágenes. Quizás muchos de ustedes lo están viendo por primera vez y no van a notar nada extraño, que es un video como siempre, pero muchos quizás vieron el video cuando lo subí sin imágenes. Así que es una republicación del video por el episodio 13 de la serie Abby. Gracias por acompañarme. Bueno, recordamos que termina el episodio 12, que Doan escapó y llega con Charla a impedir el matrimonio de Melek y Yilmaz. Quiere llevarse a Melek, pero Melek no le hace caso, le dice que no, insiste que quiere a Yilmaz. Por supuesto que Doan insiste que sabe que no es así. Enfrenta a su padre y como está muy lastimado y está herido y no debería haber salido del hospital, ya se sentía mal, se desmaya y ahí termina que no sabemos quién recuerda, pero bueno, muestran un flashback de Tahir o Melek que realmente se comprueba que Melek fue quien hirió a Tahir el día de la boda, la noche de la boda de Gulishan, así que ella fue quien lo hizo, que nos dejó a todos estupefactos. Así que ese fue el final. El episodio 3 empieza que Doan está despertando y los ve a todos como a su alrededor. Él está en esa habitación que habían preparado para Tahir Hanchelu cuando estuvo inconsciente. Ahí mismo está él. Muestran como que Melek le curó la herida. Recordemos que Melek es estudiante de medicina. Se muestra que está toda la familia alrededor. Él como que vuelve a perder la conciencia y luego se despierta y ahí se ve como que ve a Chala que está desesperada, preocupada por él. Otra vez se vuelve a dormir. Entonces Lamia manda a los hombres de seguridad a sacar a Chala. Chala no se quiere ir y justo que Melek venía con un instrumental, una bandejita con instrumental, agarra un bisturí y empieza como a amenazar a estos hombres que se la querían llevar, empieza a mostrarles el bisturí como para que se alejen de ella, empieza a gritar y también, bueno, Tahir habla ahí como que la tienen que sacar y ella también se lo muestra a Tahir. Entonces Melek es quien la convence de que se calme, que le saca el bisturí y la acompaña afuera, pero delicadamente, no como estos hombres que la estaban sacando a rastras. Y cuando la está acompañando a la salida de la mansión, le dice Melek que se quede tranquila, que ella se va a quedar con su hermano, que cualquier cosa le va a avisar y además le comenta que se llevaron a Gencho secuestrado y que ella escuchó a los guardias hablar y le dice la ubicación, que parece que no es muy lejos de ahí, unos almacenes que tiene la familia o no sé qué, o no sé si es de la familia, pero bueno, le pide por favor a Chala que salve a Gencho. Tenemos a Doan y a Melek que están solos en la habitación. Melek está monitoreando todo el estado de salud de Doan. Bueno, Doan recupera como la conciencia, entonces le pregunta a Melek por qué hizo todo esto. Melek le pide que no hable, Doan insiste y ella le dice que ama a Yilmaz, pero por supuesto que Doan no le cree y le pregunta con qué la amenazaron, pero ella hace así como, se gira como para irse, no quiere hablar con el hermano, no le quiere dar explicaciones. Y ahí se ve un flashback que cuando fueron a detener del día que fueron a detener a Melek al hospital, cuando la noche que hirieron a Tahir, eh, y recuerda eso, recuerda a su hermana que casi se cae, después empieza a recordar charlas que tuvo con Chala en su momento, donde Chala le hacía ver a él que posiblemente Melek fuera culpable, que no tenía por qué ser inocente, que recuerden que Doan siempre se enojó con Chala al comienzo y estaba furioso con ella porque Chala como que a veces dudaba o por lo menos tenía, no estaba tan segura tampoco, que había que pensar en esa posibilidad. También recuerda cuando la fiscal le dijo que la única sospechosa era Melek. O sea, empieza a recordar situaciones donde todo empezaba como gente que lo quería hacer dudar de que Melek fuera inocente. Entonces, ahí vuelve como, deja de recordar y ahí pone cara como de sorpresa y
Melek todavía está de espaldas tratando va a salir de la habitación y Doan le dice, tú lo hiciste. Ella está de espaldas a él como para salir de la habitación, que todavía no había salido, y ahí cayó en la cuenta, le vinieron todos esos recuerdos, todo eso junto, y dice, tú lo hiciste. Muy sorprendido igual lo dice, ¿no? O sea, lo afirma, pero que está totalmente descolocado. Entonces Melek se da vuelta, lo mira y llora, llora, y Doan también llora. Se lo ve sorprendido, triste, como decepcionado, y le dice, eras tú, le dice Doan a Melek. Melek se va de ahí corriendo, va a la cocina, llorando desesperada, se deja caer al piso, bueno, está horrible. Kuluyan la consuela, y ahí hay un recuerdo que la noche de la boda Melek le cuenta a Guluyan lo que acababa de hacer. En realidad como que le dice, si no está mal la traducción o mal lo que la transcripción más que nada, que es donde se basa la traducción, que dice, creo que iría a papá o algo así, como que ella está como en un shock, ¿no? Melek. Entonces Melek dice, voy a contarlo, voy a decir lo que pasó, y es Guluyan la que la detiene. Le dice que no lo va a decir, dice, después de tantos años, solo nosotras sabemos lo que hemos vivido, confía en mí, nadie más, nadie lo sabrá jamás. Ahora yo acá ya empiezo con mis preguntas, mis cuestionamientos quizás, que entonces Majnur, que en el recuerdo ese del día del atentado, de la noche del atentado, vimos que Majnur vio a Melek que se le cae el bisturí, o sea, sabe que Melek lo hizo, entonces Melek nunca la vio a Majnur. Eso era raro, yo estaba segura de que, como vimos que Majnur lo vio, yo creí que Majnur se había manchado de la sangre de Tahir porque había entrado a ayudar a Melek, o sea, había hecho, no sé, creía que se había producido un encuentro de Majnur y Melek después del atentado, digamos. Pero Melek, porque Guluyan le dice, ¿alguien te vio? Y Melek dice, no, y por eso es que Guluyan decide callarse. Así que Melek no vio a Majnur. Bueno, termina este flashback de esa conversación que tuvieron ellas dos esa noche y Melek le dice a Guluyan, dice, Doan me dijo, fuiste tú, dice, mi hermano está decepcionado y ella está desesperada, está súper triste y dice, ¿cómo engañé durante tanto tiempo al hombre que más me protegía, al que me hizo quien soy? Me odio a mí misma, no debería haberlo vendido. Entonces Guluyan dice, tuvimos que hacerlo, no teníamos otra opción. Ahí llega Tahir y bueno, por supuesto que las rezongas que hacen ahí estas dos, ¿no? Y dice, ni escondiéndote te vas a liberar de este matrimonio, le dice a Melek, Guluyan, y que intercede por su hermana, pero Tahir, por supuesto, que no le presta atención. Melek dice que se casará con Yilmaz con la condición de que retire la denuncia en contra de Doan. Y Tahir le pregunta qué va a suceder si no lo hace, pero medio en tono burlón, como diciendo una amenaza de la hija, como que se mata de risa. O sea, y si no lo hago, entonces Melek le dice, ya crucé el límite que impone mi conciencia. Puedo volver a hacerlo. Estoy en un punto en el que soy capaz de todo. Que te quede claro. Piénsalo. Y ahí se lo ve a Tahir ya como que no, como que eso que le acaba de decir su hija le dio un poco, no sé si miedo, pero como que lo va a considerar. A su vez tenemos a Gencho que lo llevaron a ese depósito, esos almacenes vacíos, y está en una silla atado, golpeado, y los guardias que están ahí, los hombres esos de Tajir, se burlan de él diciendo que Melek se está casando y como que todo el tiempo se burlan, él está furioso, bueno, pero está totalmente sangrentado, golpeado. Chala lo ve, que llegó al lugar, entonces lo ve de lejos y lo que hace es, de repente ve que pasan autos de la policía y dice Doan, o sea, se da cuenta que la policía está yendo a buscar a Doan porque obviamente que pasaron las horas que él supuestamente iba a estar en el hospital y se dan cuenta que huyó. Entonces dice Doan, ¿y qué hace? Llama a Berrami y le dice que tiene que ir a rescatar a Gencho, así que le da la información para que rescate a Gencho. Llega, perdón, la policía, aparece en la escena siguiente que la policía se está llevando a Dogan y al pasar por una de las ventanas ve a Mele que está adentro, que está seria, obviamente ya está triste, él se la queda mirando
y después sigue. Él está como muy triste, como decepcionado. Llega Chala y bueno, y al verlo, por un lado se pone contenta porque ella cuando la había visto él estaba inconsciente y como que lo abraza toda contenta de que está bien, pero bueno, se lo está llevando la policía y por supuesto que ella dice que lo va a acompañar. Tahir habla con la familia después de esto y le dice a todos que esa misma noche se llevará a cabo la boda y que nadie puede decir ni una palabra más. Y dice que la tribu va a presenciarla, ellos van a ser los que van a estar presentes, ser testigos de esta boda, y Melek asiente. Gencho se logra liberar de las ataduras, de las cuerdas, se pone a golpear a estos hombres, entonces los hombres lo vuelven a agarrar y atar, pero llaman a Tajir y le dicen lo que está pasando, como que este hombre no es tan fácil de manejar, entonces Tajir le dice que lo lleven al bosque y lo maten. Esa es la orden que da él. Bueno, Melek y Ilma se casan, ya se celebra la boda, ella está vestida de blanco, todo normal, ahí en el living de la casa. Alten, por lo bajo, le dice a Cefá, dice que ahora se tiene que apurar a tener hijos, porque si no, Yilmaz se quedará con todo, que es lo que le preocupa, ¿no? Por supuesto, a Alten es lo único que le preocupa. ¿Y qué pasa? Hay una cosa muy interesante, que Tajir está dando un discurso ahí como para la gente de la tribu, sobre todo contando quién es Yilmaz, todo lo maravilloso que es, todo lo que lo ha acompañado, cómo ha sido como un hijo para él, está hablando todo maravillas de él, pero cuando va a decir el nombre, o sea, empieza a hablar maravillas y como que se olvida del nombre. Entonces se lo ve que empieza como que se queda así y todo el mundo queda asombrado mirando al padre porque es como que no le sale el nombre de Yilmaz. Habla de su yo, no sé qué va a decir el nombre, pero no puede decirlo. Entonces Lamia en un momento le dice Yilmaz. Porque él en un momento dice Doan. O sea, él primero como que no recuerda el nombre y después dice Doan y ahí Lamia le dice Yilmaz. Y bueno, entonces ahí sí, Tajir, sí, Yilmaz, no sé qué, y bueno, sigue con su discurso hablando maravillas de Yilmaz, pero es una señal, digo, importante, ¿no? Y todos quedaron sorprendidos de lo que le pasó a Tajir. Tenemos a Doan y a Chala que están, no sé si en la comisaría o en el juzgado. Ya saben que yo siempre tengo lío con ese espacio que están, que no sé si está todo junto, si el juzgado tiene tribunal, comisaría, no sé. Bueno, están ahí esperando para interrogar a Doan porque huyó. Entonces Chala lo nota raro, le pregunta si se siente mal, si hay algo que no le haya contado, porque él está sentado pero con la cabeza baja, triste. Doan no dice nada y lo llevan a interrogar. Chala después entra, ella como abogada le dice que tienen que preparar su defensa para el día siguiente que va a presentarse ante el tribunal y Doan le cuenta que Melek fue quien apuñaló a Tajir. Chala queda impactada, entonces se ofrece a ir a hablar con Melek para que confiese. Creo que la idea de ella es que confiese para ayudar a Doan, pero él le dice que no. Dice, no puedo permitir que el señor Tajir vuelva a arruinar su vida. Entonces Chala dice, entonces, ¿qué haremos? Doan le da a entender como que se va a inculpar. O sea, por lo que dice, es como que él no va a negar que fue él, o incluso va a decir que fue él. Chala, por supuesto que no quiere saber de nada, dice jamás lo permitiría. Entonces dice que va a ir a buscar a la fiscal Leila y le insiste a Doan que ella no va a permitir que le haga eso. Entonces Doan llama al policía que está afuera y le dice que saque a la abogada, que él no quiere defensa, que no va a recibir defensa. Entonces Chala por supuesto que no quiere irse, él insiste, dice no voy a tener defensa en este caso y por supuesto que Chala sale pero furiosa. No furiosa que está enojada por lo que, o sea, está furiosa de que Doan tome esta decisión. Yilmaz y Melek van a pasar la noche de bodas en el hotel de la familia, están ahí y bueno, y él se acerca, se hace como un poco, no sé, no es que tampoco no la quiere, por supuesto, pero se hace medio el galán, como que le dice, yo te ayudo a quitarte el vestido y como que le va a agarrar el cierre para bajárselo, ella se aleja y agarra un cuchillo que está ahí del servicio de la cena y se lo enseña, está como llorando, como un ataque de nervios y después se lo pone ella en el cuello. Y dice, nos casamos obligados, yo amo a otro hombre,
Entonces él le dice, porque ella le dice, nos casamos obligados, Yilmaz Abi, que es como ella lo llamaba, hermano Yilmaz, que ella lo llamaba así. Entonces él un poco que se ríe le dice que no lo llame así, que él ahora es su esposo. Y bueno, ella dice que está enamorada de otro hombre, que eso fue un casamiento obviamente obligado. Entonces, y sigue insistiendo que se va a cortar el cuello. Entonces Yilmaz intenta calmarla, se acerca para sacarle el cuchillo y ella le grita y le dice, si te acercas me corto, y la ve realmente un ataque de nervios y él realmente se asusta, le dice que no la quiere lastimar y le dice, pero a partir de esta noche seremos marido y mujer y dice, tenemos que hacerlo real. Dice, si no es ese día, será el otro día. Entonces Melek le grita nunca y como que empieza a apretar el cuchillo contra su cuello y más igual dice nunca digas nunca, o sea, tampoco, o sea, por un lado está preocupado y cree que se puede lastimar, pero por otro lado le dice nunca digas nunca y sale de la habitación y dice como que va a dormir en otro lado. Pero como que ya le dijo, si no es hoy, será mañana. O sea, tampoco es que le dijo, sí, tenés razón, estamos obligados, no te voy a molestar, que podría haber dicho eso. Si igual a él lo que quería era cumplir con el pedido de Tajir. Bueno, está bajando y en el lobby unos hombres le avisan que lo está esperando otros hombres, que son hombres de Chefher, que es otro mafioso con el que Tajir hacía negocios. Bueno, sabemos todos estos tipos de personajes que hay. Bueno, uno de los hombres le muestra a Yilmaz, abre un bolso y está lleno de lingotes de oro. Y le dice, es el pago por el siguiente envío. Yilmaz le pregunta dónde está el resto. Y el hombre dice, esto es todo. Entonces Yilmaz se ríe y le dice que si le están tomando el pelo, que esa no es ni la mitad de lo acordado. Y el hombre le dice que las circunstancias cambiaron. Y Yilmaz enfurece y dice, ¿de qué hablas? Los acuerdos unilaterales no funcionan con nosotros y eso puede ir y esto puede pasar a mayores. Entonces el hombre le dice que esa es la respuesta que más odia el señor Chevher y le dice, toma tu dinero, agradece lo que se te da y ocúpate de nuestro envío sin fallos. Y más queda muy preocupado, llama a Tajir, le cuenta todo lo que pasó y Tajir dice, mira a Chevher, se cree el más fuerte, nadie puede amenazar al yerno de Tajir Hangelú, avísale a todos, mañana levantamos la mesa, es hora de poner en su sitio a esos insolentes, ¿entendido? La mesa es una mesa de mafiosos, que ya lo he visto en otras series, que es como que la mafia por ejemplo, en la ciudad de Estambul, se juntaran los mafiosos que de distintas áreas y hay una mesa donde se sientan todos los mafiosos y tienen, o sea, como si fuera una junta, una asamblea de mafiosos, una cosa así. Y le llaman la mesa, que es donde se juntan todos los mafiosos, se reparten el negocio, digamos. Entonces Yilmaz le dice, entendido, papá Tajir, sigue siendo un alcahuete. Bueno, a la mañana siguiente está en el tribunal, Chala por supuesto que volvió, y Doan está frente al juez, y Chala, como él no quería que hiciera de abogada, está sentada atrás como una visita, por supuesto que Suna también está ahí, no iba a faltar. Entonces, Doan dice que quiere declarar sobre el ataque a Tahir Hanjulu. El juez le dice que no es necesario porque ya había presentado su defensa, o sea, él ya se había defendido de esto. Entonces Doan insiste, Chala se enoja, pero no puede hacer nada, o sea, está enojada con esto y justo llega Tahir, se presenta ante el juez, pide permiso para hablar sobre su caso y el juez dice que lo permite porque él es la víctima. Entonces Tahir dice que a Doan se lo juzgó basándose en mi testimonio, pero quien me apuñaló no fue Don Hanjulu. Doan se sorprende, pero sí no lo mira al padre. El juez le cuestiona a Tahir por qué está cambiando de su declaración. Y Tahir dice, soy un anciano que estuvo al borde de la muerte, a veces mi mente me juega malas pasadas. Entonces ahí Doan lo mira sorprendido. Y Tahir dice que se equivocó porque como que recordaba que era un hombre alto y como que ahí fue que mezcló que podía haber sido Doan. Entonces le pide al juez que tome en cuenta su declaración y así que deciden absolver a Doan por la declaración de la víctima. Entonces al salir Suna lo abraza. Ay, qué pesada esta mujer.
Chala, que está sentada más adelante, por supuesto pone cara como que no le gusta, y Suna le dice que ahora tiene que volver a su vida, a su profesión, y le dice, Chala te metió en esto, no tiene nada que ver contigo. Entonces Doan le dice, no tiene nada que ver, o sea, que ella no tiene nada que ver. Entonces una dice, algunas personas no se hacen bien entre sí, se reabren constantemente las heridas. Tú eres la herida de Chala y ella la tuya. Tu hermana ya se salvó, Majinur también está libre. Dice, ¿no crees que es hora de terminar este camino juntos? O sea, de este camino que está haciendo junto a Chala. Bueno, justo Tajir, que salió, se para frente a Chala, que está sentada. La cara de asco que pone Tajir cuando mira a mirarla, no, no tiene desperdicio. No le dice nada, la mira con asco y sale como que sigue de largo. Entonces Doan le dice a Sun, hablamos después, porque quiere buscar a Tajir para hablar con él. Entonces Tajir le dice a Doan, no hace falta que me agradezcas. Entonces Doan le dice, ¿qué intentas hacer? ¿Intentas presumir que con una palabra me metes en prisión y con otra me sacas? Y Tajir dice, si fuera por mí, seguirías ahí adentro. Deberías agradecerle a Melek. Le cuenta que Melek se casó con Yilmaz para salvarlo, entonces le dice, el amor que tiene tu hermana por ti que hizo eso, dice, después que se te llevaron, celebramos la boda. Doan se sorprende y se enoja, dice, ay, Melek, o sea, está enojado como con su hermana, y le dice a Tajir, el único deseo de Melek era estudiar, la golpeaste, la maltrataste, le robaste su sueño y ahora también destruiste su futuro. Mientras seas un enemigo en lugar de un padre para tus hijos, no podemos ser tus hijos. Sé con qué amenazaste a Melek, pero en lugar de entenderla, sigues sometiéndola. Tajir dice, si otro padre estuviera en mi lugar, no dejaría a Melek ni un minuto bajo su techo. Doan le dice, Melek no será la esposa de ese hombre, ese matrimonio nunca será real, me la llevaré conmigo de inmediato. Tajir dice, ve y pregúntale a Melek si se irá contigo. Entonces Doan va a salir y Tajir lo frena y le dice, esto se alargó demasiado. Despídete de Melek, es hora de que regreses a Izmir. De todos modos, ya no te queda nada que hacer aquí, ¿entendiste? Bueno, Doan sale, Chala que va corriendo como tras de él. O sea, la verdad que Doan cuando salió del tribunal de todo a Chala no le dio ni corte. Bueno, afuera está Melek, entonces Melek sonriente, que está ahí con la gente de Tajir, y lo sonríe, mira al hermano y dice, te liberaron, se acabó. Entonces Doan dice no, y pone cara porque está molesto con la hermana por lo que hizo. Entonces le saca las llaves, creo que a Chabush, bueno, no, a Fikret. Saca las llaves y se mete en la van y cierra la puerta para conversar a solas con su hermana. Entonces Doan le dice, ¿no crees que es hora de hablar? Haces cosas por tu cuenta y luego haces otras para arreglar lo que hiciste. ¿Qué estás haciendo? Entonces Melek dice, me casé para que mi padre te sacara. Y Doan le dice, para limpiar tu conciencia, por mentirme, por apuñalar a tu padre. ¿Por qué? Todo iba bien, iba a llevarte conmigo, iba a llevarte conmigo. Incluso hablé con Tajir esa noche de la boda. ¿Cuál fue la razón? Que es verdad, o sea, Doan le llegó a decir a Melek que le había dicho a Tajir que se la iba a llevar Ismir, o sea, que eso también hace que Doan no entienda, porque habían quedado, o sea, como que Doan la iba a salvar, al otro día se iban a ir juntos a Ismir, la iba a salvar, como que no entiende por qué esa noche que él le confirma que se la va a llevar, justo sucede eso. Entonces Melek no responde, tiene la cabeza baja, y Doan insiste que le responda, y dice, fue porque te golpeaba, porque te torturaba, te dijo que no podías ir a Esmir, te amenazó. Y acá hay un tema fundamental de la transcripción y la traducción, porque hay dos opciones, que se las voy a decir porque cambia. Ella dice, puede ser que haya dicho, no pude resistirme o no aguanté más. Todo esto lo hice llorando, pero es una de las dos. ¿Por qué las comento? Porque no aguanté más, obviamente porque estaba cansada de su padre y si se ve en la escena que el padre le grita, le sigue gritando y bueno, como que la... Pero no pude resistirme, o sea, para mí tiene una implicancia más de que había en el fondo un deseo de ella de acabar con su padre. No sé si se entiende el matiz que yo por lo menos le veo en estas dos traducciones.
no sé, cada uno que se quede con la que le parezca más. A mí eso de no pude resistirme me da un dejo de que en algún momento lo quería hacer, o sea, como que el padre le dio la oportunidad y las otras no aguanté más, bueno, son parecidas, pero para mí tienen algo diferente. Bueno, Doan se conmueve porque la hermana está llorando y con la cabeza baja y Melek dice, no nos queda más que rendirnos, no sigas saliendo perjudicado por mi culpa, cometí un delito y estoy pagando por ello. Doan, que también por supuesto que llora, se le caen las lágrimas, le dice, tú no le harías daño ni a una hormiga, tú querías ser doctora para salvar vidas, lamento mucho que el señor Tajir te haya llevado hasta este punto. Melek dice, lo siento mucho, lamento mucho haberte decepcionado, ojalá fuera la hermana que imaginabas, un doctor perfecto como tú, una persona digna con la cabeza en alto. Dice, no pude serlo. No lo logré, hermano. Y llora. Dice, no lo logré. Perdón, no pude. No merezco que seas mi hermano. Doan le dice, no digas eso. Si no te hubiera obligado no habrías cometido este error. Vamos a empezar de cero, Melek. Empezaremos de nuevo. Entonces, Melek le ruega que regrese a Izmir, que no se sacrifique por ella, que dice, nada se puede arreglar. Entonces ella misma abre la puerta para que su hermano salga. Entonces él le besa en la cabeza y está desesperado, no sabe qué hacer, qué es lo que está pasando. Entonces sale y mira a Tajir con una rabia. Bueno, ahí se van todos. Queda Doan, que se sienta ahí como en un bordecito, como casi en el suelo, se sienta y está súper triste. Y ahí Chala se le acerca. Entonces Chala se le acerca, está parada y como que le agarra el hombro, y él, como medio llorando, se tira sobre ella, como que se inclina sobre ella y entonces apoya la cabeza y como que Chala un poco queda sorprendida, pero sonríe. No sé, o sea, está claro, no sonríe de que él esté sufriendo, sonríe de lo que él está haciendo con ella. Capaz que medio desubicada esa sonrisa en ese momento porque él está sufriendo. Pero bueno, es un poco como una sonrisa de como, uy, como que confía en mí o como que se está entregando abrazado, o sea, como abrazado sobre ella en ese momento. Creo que para mí no era hora de estar sonriendo, pero bueno, se entiende por qué lo hizo. Bueno, Doan y Chala llegan a la casa de Chala, entonces están con Majnur, entonces Chala le pregunta a Majnur por la noche del atentado a Tajir y le pide que le cuente qué pasó esa noche, porque ¿por qué ella terminó con sangre de Tajir si no había tenido nada que ver? Entonces, Majnur recuerda, tiene un flashback, cuando evidentemente lo que está recordando se los está contando a ellos, no contando, lo está escribiendo. O sea, como que ella empieza a escribir lo que pasó y ahí muestran el flashback. Ella entra al estudio de Tajir cuando Tajir ya está herido y Melek no estaba. Así que eso es raro porque no sé si se escondió para que Melek saliera, cuando Melek salió ya se escondió, que es raro que, no sé, toda esta parte me pareció también un poco rara. Si alguno de ustedes con los que intercambiamos en los comentarios me dice qué le parece que pasó, porque no termino de entender por qué Magnur no ayudó o sea, queriendo a Melek no entró ahí cuando estaba Melek, ¿por qué cuando entró ya Melek no estaba? Bueno, pero esto es lo que sucedió, o que Magnur cuenta. Se acerca a ver si respira y se le ve la cara, es genial esta actriz, la cara de asco que le genera al viejo, o sea, que hasta para acercarse a escuchar si respira, el solo hecho de acercarse a este hombre, lo que le produce a ella, y qué pasa ahí, cuando ella se acerca, es que mancha el abrigo con sangre. Entonces, cuando ella ve que está ensangrentada y se toca y empieza como a limpiarse, o sea, todo con asco, está como desesperada, ahí que se va corriendo. Por eso tiene las manos con sangre y el abrigo con sangre. Entonces, termina el recuerdo y bueno, y se ve que le entrega ahí el papel a Chala con todo esto que contó. Doan le pregunta a Majnur si ella, Majnur, limpió las huellas de Melek del bisturí. Majnur hace que no y le hace este gesto como de guantes, porque Melek tenía guantes la noche de la boda, esos guantes del vestido de fiesta, ¿no? Entonces ahí como que Doan se recrimina y dice, ¿cómo no me di cuenta antes? O sea, nunca había pensado de que podía haber sido Melek la que lo hizo y si no estaban las huellas era porque usaba guantes.
y empieza a recriminarse todo el tiempo. Le dice a Chala, le pide como disculpas a Chala, tú me lo dijiste, tú me hacías pensar y yo no quería creerlo, como que se recrimina mucho que nunca se le pasó por la cabeza ni la posibilidad de que hubiera sido ella. Entonces Chala le agarra la mano, se la acaricia y le dice, yo también me aferré a lo que vi como tú, al creer que había sido mi hermana. O sea, como que o sea, que Chagla creyó que había sido su hermana por la sangre en el sobre todo y que Melek no creía que era su hermana, o sea, como que cada uno por su lado juzgó por lo que vio. Entonces Chala dice, uno se vuelve ciego con los que ama. Doan le dice a Magnur que entiende que no dijo nada para proteger a Melek, pero le pregunta por qué no dijo que él era inocente. Siempre hablamos de dijo que Magnur lo escriba, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí Magnur recuerda cuando en la prisión estaba con Melek y Magnur le escribió algo a Melek y le muestra, y lo que decía ese papel era que vio lo que ella hizo. Entonces Melek le pregunta por qué no dijo nada y por qué la protege. Entonces Magnur le escribe que Tahir se lo merecía. Entonces Melek se altera y dice que no, que va a decir que fue ella para que Magnur no pague por su crimen. Bueno, acá tenemos un tema. Yo me pregunto, si si Melek no se enteraba que Maginur la vio, ¿le parecía bien que Maginur la culparan por ella, por su crimen? O sea, ahora se alteró y dice que no quiere que pague por su crimen porque sabe que Magnur la vio. O sea, no es un gesto ay, qué buena que es Melek que quiere ir a confesar. Porque siempre supo que había sido Yamime, cuando Magnur entró no se le ocurrió decir. Se le ocurre hacerse la buena ahora que Magnur le dijo que la vio. Entonces Magnur impide que se vaya, Melek insiste que no puede permitir que se sacrifique, vuelvo al punto, si no sabía, no importaba que se sacrificara. Magnur le escribe que si Melek no lo hacía, lo hubiera hecho ella. Entonces llora Magnur llora y le abraza a Melek. Entonces volvemos de nuevo, o sea, como que ellos, Chala y Doan, leyeron todo esto que contó Magnur. Y Doan se sorprende, se enoja y dice que el poder de Tahir Hangelú recaía sobre todo en las mujeres. Siempre gobernó con el miedo y su rabia, ya es suficiente. Entonces Chala le dice, Melek intentó detener a su padre y para eso recurrió a su propia arma. Que creo que lo dice por el tema del bisturí, porque es como simbólico de que las armas de un médico son el instrumental, y como que con eso es que ella apuñaló a Tahir. Dice, si Melek no lo hacía, lo hubiera hecho mi hermana, la violencia siempre genera más violencia. Yo igual no entiendo la explicación de Magnur por cuál no defendió a Doan. Todo esto que acabo de decir es lo que dijeron ahí en la escena, pero no entiendo qué tiene que ver con la pregunta que le hizo Doan. ¿Por qué no dijo que él era inocente? Supongo que era para proteger a Melek. Sí, puede ser eso. Si alguien tiene otra idea, en los comentarios me van diciendo cosas que yo tengo dudas. Si ustedes tienen otra opinión o me aclaran las dudas, les agradezco. Siempre estoy muy agradecida con que me están escribiendo. Hay gente nueva que me está escribiendo, así que muy contenta, que es lo que más me gusta de todo esto. Bueno, Doan dice, si la mentalidad del señor Tahir no cambia, habrá más víctimas. Mi madre y hermana se irán consumiendo bajo su dominio. Ahí Magnur como que se pone muy nervioso y se va de la sala. Entonces Doan dice que se tiene que ir y Chala le pregunta a dónde y le dice, te vas a Izmir. Entonces Doan le dice que no irá a ninguna parte sin rescatar a Melek de Yilmaz, de las manos de Yilmaz. Entonces dice que va a ir a un hotel para no causar más molestias, pero Chala le insiste con que se quede, dice, todavía te estás recuperando y fue un día muy largo. Entonces Chala como que le pone carita, le dice, no me rompas el corazón, si quieres mañana recoges tus cosas y te vas a donde quieras, pero al menos esta noche por favor quédate. Entonces Doan como que le acaricia la cara y asiente que va a hacer eso. Sinan va a la casa de Chala y cuando está entrando Mahir está afuera y bueno, está con muletas ahora, Sinan no está más en la silla de ruedas y Fikret lo está ayudando, pero después Magnur como que lo va a ayudar y Fikret se va y Sinan se apoya en Magnur y como que Magnur lo agarra y Sinan se sienta ahí afuera en la casa de Chala
Y Sinan le dice a Masnur, dice que cuando esté en pie pondrá todo en orden. Entonces, Majnun hace así que no con la cabeza y se da vuelta para irse, pero Sinan la agarra, la agarra y trata con Sinan de tocarle la cara y que hacer que Majnur lo mire y le dice, no apartes la mirada, dice, estuve a punto de morir, no volveré a hacer algo así, no permitiré que pase de nuevo. Que yo entiendo, porque siempre está el punto de la transcripción y la traducción, ahí se pierden muchas cosas, como que me resulta que es abandonarla a ella, se está refiriendo a eso. Y cuando dice voy a arreglar todo, voy a poner todo en orden, que Majnur hace así, es porque está la implicancia de eso es que está diciendo como que da a entender que va a arreglar su vida, como que se va a separar o lo que sea, y Majnur le da terror, supongo que porque él deja a su hija, o sea, que todo cambie toda su vida por ella. Yo creo que va todo por ese lado. Entonces dice, no permitiré que pase de nuevo. Yo entiendo que se refiere a que estén separados. Majnur sale corriendo nerviosa, ahí Doan sale, entonces Doan queda extrañado qué le pasó a Majnur y le pregunta al hermano qué le pasa y Sinan riéndose le dice está huyendo de mí, pero como riéndose, ¿no? Como que dijo algo que la hizo poner nerviosa. Doan no sabía que el hermano iba, entonces le pregunta qué pasó. Chala sale y le dice, sabía que estabas aquí cuando vi la expresión la cara desfigurada de mi hermana cuando entró. Entonces Sinan dice, nuestras vidas se han convertido en un desastre. Entonces Sinan le pide a Chala si le puede preparar un café y que se va a quedar ahí un rato, ¿no? Entonces cuando se va, Doan le dice, si las cosas no cambiaron, nunca te gustó el café. ¿Qué está pasando? Dice, las cosas, entonces Sinan, o sea, le dice, sí, me conoces bien, le dice, sí. O sea, como que la excusa que puso del café, Doan sabía que era mentira, entonces sabía que algo estaba pasando. Y entonces Dylan dice, las cosas se han complicado, hay nubes negras sobre nosotros. Creíamos que el señor Tajir se había alejado de los asuntos ilegales, pero no es así. Con sus socios han formado una mesa al estilo de la mafia, que es la que le comenté hoy, de eso de la mesa. Está metido en lo ilegal hasta el fondo. Entonces Doan dice, era lo que faltaba. Entonces Sinan dice, hay algo peor. Mientras mi padre estaba enfermo en la mansión, esos socios hicieron negocios a sus espaldas, han sentado a la mesa a ese tal Shimshek, o sea, lo agregaron como a esa asamblea de mafiosos, se han unido, presionaron mucho a papá, Doan. Doan le dice, seguro el señor Tajir no se sometió, y Sinan dice, no, claro, esto nos va a llevar a la guerra, ya dio el paso que les pisaba los talones. Doan dice, haga lo que haga, él mismo se lo busca. Sinan le dice, esta vez no es así, estamos todos en peligro. Vi a ese hombre llamado Chevher que estaba en la mesa, es de lo peor y no es como Berram. Dice algo como inofensivo, no la palabra inofensivo, pero algo metafórico, como que Berram es inofensivo al lado de toda esta gente, sobre todo de Chevher. Y dice, Chevher es de los que derraman sangre, mi madre, mis hermanas, todos estamos en la línea de fuego, te necesitamos, por eso vine a contarte todo, esto no es broma.